Buenos días, amigos de Planeta 2013, esto es Conciencia Planetaria. Estamos iniciando esta semana de enero, estamos a 14 ya, iniciando el 2013. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y les recuerdo las vías de comunicación, sobre todo el chat, para que ustedes participen con nosotros. La semana pasada habíamos retomado este acceso, esta revisión sobre desarrollo humano con Laurita Calderón de la Barca, que me acompaña los lunes. Muy buenos días, sí, Laura. Buenos días, Juan, perdón, Gerardo, sí, estamos hablando de un amigo. Tenemos también. un amigo en común, sí. Juan Carlos Kaiten, que no se escapa, que ya estará por acá muy pronto. Acá, esperamos. También con Albán y todos estos diferentes aspectos de la inteligencia emocional y el desarrollo de estas herramientas para detonar conectividad y desarrollo organizacional a las organizaciones civiles. Un trabajo bien importante que hace Juan Carlos Kaiten. Estuvo en Ámsterdam, estuvo en Europa y pues retroalimentando todas estas ventajas hacia México. Y si ustedes dieron seguimiento al video que se grabó la semana pasada, el programa pasado, nosotros hablamos sobre inteligencia emocional, hablamos sobre este ámbito tan interesante que es la vergüenza tóxica, este aspecto tan interesante que Laurita nos propone, que hay dos tipos de vergüenzas. Ahí nos quedamos y vamos a continuar con esto para dedicar precisamente una hora completa, salvo las comunicaciones. Parece que tenemos un enlace a Querétaro a las 10:20. Vamos a ver si podemos lograrlo, con gusto lo vamos a tener. Y regresaremos, son 10 minutitos solamente para una nueva cápsula sobre yoga, precisamente, yoga, el camino de la unidad. Y bueno, vamos a estar pendientes de ese enlace. En tanto, pues que disfruten estos programas que sobre todo están dedicados para abrir una nueva ruta hacia cómo podemos mejorar nuestro manejo de emociones. Retomando el tema de la semana pasada, nos quedamos en que teníamos un mecanismo en el entorno de los mecanismos de nuestra mente, de nuestra psique, que es la vergüenza. Después hablaremos quizá en los programas de la propuesta de Howard Gardner de las inteligencias, para definirlas cada una de ellas, pero así como hay inteligencias, también hay conflictos, hay mecanismos que se vuelven en contra nuestra, que era lo que tú nos explicabas. Exactamente. Entonces, ¿por qué no le entramos por ahí? Y yo te voy haciendo planteamientos para que nuestros amigos, pues en lo que entran al chat. Me parece muy bien. En particular, hablando de mecanismos que nos impiden llevar a cabo las cosas que realmente nos importan o que como que nos estorban de alguna forma. Sí. La vergüenza tóxica me parece que es uno de los temas más importantes en relación con esto. ¿Por qué? Porque no es que la vergüenza sea mala, o sea, la vergüenza tóxica está, digamos así, montada en un mecanismo que sí es sano, pero que lo pervierte de alguna forma. O sea, en lugar de permitirle a la vergüenza sana el ayudarnos a retirarnos de aquello que de aquellas acciones, de aquellas conductas que estemos llevando a cabo y que nos estén resultando en detrimento nuestro, de una forma compasiva, emplea ese mismo mecanismo y nos hace sentirnos mal acerca de nosotros mismos. Sí. Entonces, esto nos plantea un problema que tiene mucho que ver con el tema que tú me planteabas para el día de hoy, que es el tema de la conciencia. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente puede pensar, bueno, ¿cómo es posible que yo mismo me estorbe a mí mismo de esa forma, que yo mismo me diga unas cosas tan terribles, que yo mismo me lastime, que yo abuse de mí mismo en otras palabras? Pues, ¿no? ¿qué crees que sí? Exacto. Ahora, el punto para mí que donde es el punto de toque, para mí fundamental, entre la psicología y la espiritualidad. La vergüenza tóxica. ¿Por qué? Porque ese es el punto de entrada para mí en mi trabajo con la gente con la que hago trabajo emocional, donde nos planteamos, a ver, ¿qué parte de mí es la que está diciéndome estas cosas horribles?
si yo conscientemente, si yo en mi voluntad no me quiero decir estas cosas, entonces tengo que plantearme cuál es la naturaleza de esta parte que está en mi mente, ¿sí? Que me dice unas cosas horribles de mí. Entonces, ese punto es el punto de entrada para cuestionar si hay una parte de mi mente que realmente no es lo que yo realmente soy. Es en donde hacemos contacto con una zona más profunda de nosotros que toca base con la estructura. Sí, con la estructura... Es decir, con con los marcos que tienen que ver, por ejemplo, con la ética, con los marcos que tienen que ver con el funcionamiento básico de nuestros sistemas en nuestra mente, y es contra lo que estamos continuamente rebotando de alguna manera. Sí, y en este sentido de las estructuras, una de las cosas de las que hablo con las personas con las que trabajo es, si yo te planteo, Gerardo, que pienses ahorita en un elefante rosa. Te puedes imaginar la imagen del elefantito rosa, ¿no? Bueno, si yo te digo algo feo acerca de ese elefante rosa, ¿te ofende? No. Pues no, ¿verdad? Ahora, puedes ver claramente que se trata de un pensamiento, una imagen y nada más. Bueno, si yo te pido que pienses en tu imagen de ti mismo y lo pongas ahí junto al elefante rosa, tal vez puedas ver que pues, se trata de un pensamiento también, se trata de una imagen. Son imágenes también. Exactamente, ambas son imágenes. Sin embargo, si yo te digo algo acerca de tu imagen de ti mismo y empiezo a hablar mal es mucho más probable que ahí sí te incomodes y te sientas mal. ¿Por qué? Porque hay una identificación que tenemos con esa imagen que creamos de nosotros mismos. Y es ahí donde está el problema, cuando yo me termino de identificar de forma muy plena con esa imagen, pierdo de vista que lo que yo soy en realidad jamás va a caber en un pensamiento, ¿me explico? Ni en una imagen. Y eso puede ser como un punto a partir del cual yo puedo darme cuenta, oh Dios mío, o sea... Es interesante porque como estamos hablando de un marco subjetivo... que tiene un método completamente distinto del método científico de Cartesiano para poder predecir y para poder estudiar un fenómeno, pues tú lo estudias. Quizá te aproximas, le haces cortes y entonces pues defines los mecanismos que intervienen. Pero como estamos hablando de la mente, para entrar al estudio de la mente, durante estos últimos 70 años se han tenido una serie de mecanismos de observación bien interesantes, porque aquí el que observa es también el observado. Exactamente. Es un tema bien complejo, de un juego de espejos. Y se vuelve esto materia de filosofía, porque la psicología de alguna manera es una extensión moderna de la filosofía. Ya desde hace 2000 años, Tales de Mileto y obviamente los posocráticos y el mismo Platón proponían mecanismos de poder aproximarse al fenómeno de la mente, y de ahí que salió incluso tratados de lógica y tratados sobre el razonamiento, de Aristóteles sobre todo. Pero esto es fascinante. Yo diría que a 2000 años de estos mecanismos, porque también es muy antiguo el hecho de que la mente no es del todo propiedad antropomórfica, y consta que estoy diciendo que la mente la usamos los seres humanos, pero no es de los seres humanos. Y separarse de eso realmente debe de ejercer en los próximos decenios una barda muy importante sobre estudios sobre la conciencia, porque está mezclado con mecanismos que son neurobiológicos, se llama neuropsiquiatría, por otro lado, de las neurociencias, de cómo nuestra fenomenología del pensamiento está soportada en una serie de mecanismos biológicos. Pero no solamente eso. Entonces es interesantísimo esto que tú comentas como la piedra
de poder conectar sí, con para eso, mí es ¿no? eso, es un nodo conector de diferentes disciplinas, de diferentes tipos de conocimiento, pero últimamente el aspecto que a mí me interesa, Gerardo, es el aspecto experiencial, o sea, es decir, cada uno de nosotros tiene una idea de, bueno, qué rayos soy yo como entidad, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, bueno, Como ser. Como ser, ¿qué significa ser un ser humano? ¿No? Entonces... no soy estrella, no soy hormiga. Estrella, no soy hormiga, soy un ser humano. No soy una cosa. No, entonces, y esa vara con la que me mido a mí es la que empleo para medir a los otros. Por eso es que mi relación conmigo es fundamental en entender cómo me relaciono con los demás. ¿Y no te parece que sería importante, quizá para ir armando un primer protocolo, que la base de todo este trabajo es la observación? Totalmente. Y en ese punto la conciencia es fundamental. ¿Por qué? Porque es aquello que puedo observar. Okay. ¿No? Entonces, sí, sin duda, todo, de hecho, viendo la conciencia, porque la conciencia ha sido estudiada desde muchos ángulos, muchos ¿no? ángulos y enfoques, ¿no? Sí, pero lo que tiene en común, y eso está como contenido en el, digamos, en la etimología de la palabra, es conscientia, que significa con conocimiento, ¿no? Viene del latín, que eso literalmente significaba. Me doy cuenta. Percibo y transformo esto en información, en conocimiento. Ahora, hay una parte donde la información y el conocimiento no son necesariamente lo mismo, porque puedo yo tener información, pero no tener una comprensión cabal de cómo se relaciona esa información con su contexto, con su entorno, cómo me afecta, cómo afecta a otros. Me explico, el conocimiento, a mi entender, es algo más orgánico que simplemente ver un dato, en ese sentido sería como una especie de trocito de información de forma aislada, ¿no? Por eso también habría que definir dos mecanismos. Percibo, registro, asocio. Sí. Así en esa velocidad. Sí. Quizá se da de manera simultánea. En algunos casos yo creo que sí, en otros yo creo que no. Y la otra es... Pero no cuando ya tenemos datos. No, y la otra, Gerardo, también es... los fenómenos, o sea, la experiencia siempre es algo que tiene muchas dimensiones, es compleja, ¿no? Y hay datos que registro, que puedo procesar súper rápido, pero hay otros que no proceso tan rápido dentro de una misma experiencia, ¿no? Hay diferentes capas, digamos. Qué interesante lo que dices. Es decir, estoy percibiendo en diferentes niveles. Exactamente, de forma simultánea, con diferentes partes de mí, unas conscientes, otras no. Qué interesante. ¿Sí? Hay elementos de nuestra capacidad de conectarnos con el mundo que están vinculados con procesos más primarios de sobrevivencia, donde no necesitamos esta parte de nuestro cerebro pasarlo por revisión. Exactamente. Son mecanismos basales. Sí, exactamente, ¿no? Que son muchísimo más primarios. Han dicho reptilianos. Sí, entonces... neurovegetativos. Sí, entonces, aunque sí la hay respiración, formas, por ejemplo, no, sí hay formas de accesar eso, y eso sería una... No tengo que pensar cómo deglutir, ni tampoco cómo sintetizar el azúcar de una fruta. Exactamente, mi cuerpo solito se encarga, ¿no? Ahora, sí hay una forma de interactuar con todos estos procesos, por ejemplo, una que para mí es fundamental es la respiración. Piense uno en la respiración o no, sí. Pues uno va a estar respirando, ¿no? Ahora, si yo me hago consciente de mi respiración, entonces en ese momento tengo la opción de empezar a respirar de diferentes maneras. Sí. Puedo lograr con ello diferentes objetivos para ayudarme a acelerar el ritmo de mi cuerpo, a ayudarme a relajar mi mente, ¿no? O sea, podemos lograr diferentes objetivos, pero requieren de que, uno, me haga yo consciente de mi respiración, y dos, me relacione con ella y con mi cuerpo de una forma como muy orgánica. Es al igual de la alimentación, es decir, tú puedes utilizar, de hecho se está llevando a cabo una serie de plataformas biológicas, bioquímicas, y de nosotros depende sacarles un mayor provecho
o mejorar estas condiciones básicas. Exactamente. Un poco de eso se trata. Un poco de eso se trata. Ahora, de lo que tenemos, mejorar. Sí. Ahora, regresando al tema de la conciencia, de las experiencias que tengo que tienen como estos varios niveles. De nuevo, aquí es un punto donde la vergüenza juega un papel importante. ¿Por qué? Porque cuando, haz de cuenta, especialmente con reacciones, cuando reaccionamos de forma impulsiva, muchas veces esos impulsos tienen que ver con procesos vinculados con la sobrevivencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la gente que tiene un carácter donde como muy volátil, ¿no? Pasa algo, le dicen algo impulsiva, y bueno, decimos, colérica. Que pega el brinco, ya le cambia el tono de voz, no, empieza, o sea, sale una reacción que es agresiva, exactamente. Sí. ¿Qué pasa con eso? El enojo y la agresión de entrada son dos cosas diferentes. La mayor parte de la gente no tiene mucha conciencia de esto, como que, ya se enojó y ya, ¿no? Y lo ven siempre como algo malo de alguna forma. Y lo primero que haría yo es separar. Se enoja mucho. Sí, lo primero que yo haría es separar. El enojo no es en sí mismo malo. De hecho, el enojo es fundamental para que tengamos buenas relaciones. ¿Por qué? Porque es el guardián de nuestros límites. Y marcamos límites. Exactamente. Le dices a todos, párale. Hasta aquí. Entonces, ¿de qué nos sirve eso? De tener mi espacio sano y también seguro, ¿no? Entonces, cuando yo marco un límite conectada con mi corazón, estamos hablando de un enojo sano. Sin embargo, ¿qué pasa? Que la agresión, que tiene una función muy distinta y en sí misma no necesariamente es mala, yo diría, consideremos. ¿Por qué? Porque la agresión tiene como función el ser la guardiana de nuestra sobrevivencia, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, somos animales, formamos parte del mundo natural. Hace 10,000 años que éramos cavernícolas. Si estabas tú afuera como cavernicolita con tu herramientita ahí, se te viene encima un animal salvaje, nosotros no tenemos ni colmillos ni tenemos garras, ¿sí? ¿Cómo rayos nos vamos a defender? Lo que tenemos es nuestro impulso agresivo, ¿sí? Entonces agarras el mazo y ves si puedes tú matar al animal, igual ibas a necesitar hacerlo. Si no, viene el otro impulso, el impulso de huir, ¿no? Claro. Corbatas algo y bueno, así me salgo. Sí, porque son mecanismos para defender el territorio y para defender de alguna manera un equilibrio. Exactamente. Que esto es parte fundamental, es parte de la nuestra naturaleza, ¿no? Inteligencia reptiliana. Sí, exacto. Y es algo que es natural, que no es en sí mismo malo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tengo a mi chiquito de 5 años enfrente, o a mi pareja, o a mi jefe o a mi cliente, y que, ¡buah! O sea, me sale una reacción muy explosiva, mi supervivencia no está en juego, o sea, no me está saliéndole el dragón. Sí. O el animal o el transformado, ¿no? Sí, ahora, ¿por qué? Aquí es donde entra la vergüenza. Hay veces donde, por ejemplo, como padres, cuando nuestro hijo se está comportando de una forma que no consideramos es la adecuada, esta imagen de la que yo hablaba, puedo, en mi identificación con ella, puedo sentirme amenazado de que, yo voy a quedar mal porque mi hijo se está portando mal. Sí. Todo el mundo va a pensar que yo soy mal papá o mala mamá. ¿Y qué pasa? Que entonces ahí es cuando puede salir el instinto agresivo. ¿Por qué? Porque lo que se está sintiendo amenazado en su sobrevivencia es mi ego, es mi imagen de mí mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, mientras yo esté identificada con ese ego y con esa imagen de mí mismo, es mucho más factible que yo, entre comillas, me tome las cosas personal, ¿sí? de forma personal, como si fuera un ataque a mí, cuando alguien hace algo que no va de acuerdo con lo que yo creo y quiero. Entonces, en ese sentido, el entender la vergüenza tóxica como un mecanismo de identificación con mi ego, que no está funcionando bien, que no quiere decir que yo sea mala persona, sino que lo que quiere decir es que en este momento yo estoy pensando que voy a quedar mal y ese pensamiento está generando en mí una reacción. Si yo soy capaz de ver eso, entonces puedo cambiar la forma en la que tengo yo de relacionarme con lo que está pasando, con mi propia imagen de mí mismo y descubrir que de hecho quien yo soy no es eso que yo pensaba que era esa imagen, sino soy aquello que puede observar la imagen. Entonces aquí tienes dos niveles y también están ocurriendo de manera simultánea. Sí, exactamente. Y lo que sería muy importante es que todos aprendiéramos a separarnos
Exactamente. de lo que estamos manejando en nosotros, no podemos decir dentro o fuera, sino Sí. en nosotros, en términos de poder estar más atentos Sí, de lo que está ocurriendo en estos dos pisos exactamente. para poder cambiar la ruta Sí, de las respuestas sí. que una vez que Totalmente. se somatizan o que Ujú. se convierten en impulsos En el bioquímicos, es más difícil detenerlas. Sin duda, sin duda. Entonces a esto se le ha denominado el entrenamiento para detonar inteligencia emocional. Sí, y que Y son técnicas sí, y que además coincide con técnicas de meditación. que son una educación psicocorporal, Sí, finalmente. y por eso te digo, este es el punto que para mí, donde para mí converge la espiritualidad y la psicología, ¿no? ¿Por qué? Que Porque apenas para están sí, regresando a la explorando, conexión. sí, original, Hay sí. autores interesantes como Maturana, Ken Wilber, Jacobo Grinberg e incluso Carl Gustav Jung, que trataron de alertar sobre la importancia que tiene el que las tradiciones originarias antiguas sí le daban un valor Sí. extraordinario y trascendente al hecho de poder detonar atención y no solamente abrir mecanismos de Sí. observación, sino detonar habilidades de la mente. Exactamente. Y la mente el cuerpo está contenido en la mente. Esto es algo bien interesante. La mente no la podemos separar de nada. Sí. La mente es una unidad y forma parte de los distintos niveles de expresión en el universo. Nosotros vivimos en el universo, por lo tanto nosotros somos mente. Y esto es un cambio de paradigma sobre una psicología funcionalista, sobre una psicología mecanicista, racionalista, que vino trabajándose en las universidades en los años 70 y a principios de los 80. Después de los 80 esto comenzó ya a cambiar radicalmente. Claro, y sigue cambiando porque a fin de cuentas el día de hoy parte de la visión es que sí, sin duda somos mente, pero somos no solamente mente, ¿no? Porque también están las dimensiones corporal, emocional y espiritual. Sí, pero cuando tú las separas para efectos de estudio y fenomenología, Sí. sigue siendo mente. Sí. Es a lo que me refiero. Sí. Sin embargo, para mí el punto es, y tal vez creo que de alguna forma es el mismo, ¿no? Es que la mente no existe desvinculada de la realidad corporal y que no podemos comprender bien qué es lo que nos está pasando en términos emocionales si no vemos qué está pasando con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y que aquella para parte efectos nuestra, de estudio, sí. Sí, y que aquella parte nuestra que puede comprender, integrar todo esto es el componente espiritual últimamente, ¿no? Porque a fin de cuentas, cuando uno empieza a observar los propios pensamientos y el funcionamiento de la mente, de alguna forma estás participando en una forma como dual, si quieres, ¿no? Como al mismo tiempo es tu mente la que observas, pero hay algo que está observando la mente, sí, ¿no? El observador. Sí, entonces, o sea, está esta idea que para mí es muy clara y que me encanta verlo descubierto, ¿no? La idea de que un ojo puede observar, bueno, cualquier cantidad de cosas en un espacio, excepto una, ¿no? No se puede observar a sí mismo. Entonces, todo aquello que tú puedas observar. Es muy simple y ¿sí? es muy objetivo, ¿sí? Es real. Entonces, todo aquello que tú puedas observar. Sí podría. Con un espejo. Si se entrena. Sí, claro, sí, pero también o sea, el punto para mí, Gerardo, es que cuando yo puedo observar mi mente, puedo descubrir que yo no soy mi mente, en esencia. Es correcto. ¿Me explico? Y esto es a lo que me refiero donde digo que las prácticas de meditación son tan importantes para que nosotros podamos desarrollar esta capacidad de relacionarnos con nuestras emociones, relacionarnos con nuestros impulsos, relacionarnos con nuestro cuerpo. Nuestros mecanismos. Sí, exactamente, y no simplemente ser el impulso, no ser la emoción, porque en el momento en que me enojo y me conecto con la agresión, me engancho y no soy capaz de mantener esta capacidad de relacionarme con esa emoción, entonces ahí es cuando el impulso eso es lo que rebasa. Estás explicándonos en términos de la vergüenza. Hay un observador. Sí.
Exactamente. Y ese es el que se contrae. Ahora, yo te diría, hay dos observadores. Exactamente, que ¿no? Esto es en donde nos quedamos la semana pasada. Exactamente. En términos de lo que nos facilita sí. una vigilancia, que en este caso era la convocatoria de Pepe Grillo. Exactamente. Y la otra, que Pepe Grillo quiere tomar el volante sí. y además asumir que él es el que está a cargo, ¿no? Claro, y que además sería, si quieres, hay una especie... Esto, a ver, se me vienen muchas ideas a la mente de repente, sí. ¿no? Por un lado está el mecanismo de conciencia, que de hecho fue, o sea, esa conexión fue la que nos llevó a pensar en esta sesión del día de hoy, sí. Donde la conciencia es fundamental para que nuestra vergüenza sea sana y para que nosotros vivamos una vida con integridad, ¿sí? Porque la otra cosa que decía es que la conciencia la considero la guardiana de nuestra integridad, es la que nos permite la vergüenza sana, reconocer cuando estoy haciendo algo que va en contra de mis valores, en contra de lo que realmente me importa y que me permite retirarme de hacer algo que o daña a otros o me daña a mí, claro. ¿no? Ahora, por el otro lado, viendo la vergüenza tóxica, o sea, ambas, y este es el punto por el cual siento yo mucha gente se confunde y que es difícil a veces distinguirlas. La línea es muy delgadita. La línea es delgadita y el punto es que en ambas está involucrada una mirada, una observación, ¿sí? Ahora, la naturaleza de esa mirada y de esa observación en un caso y en otro son muy diferentes. ¿Por qué? Porque para el lado de la vergüenza sana, la conciencia trae consigo un amor hacia mí, trae consigo una compasión, un aceptarme como un ser imperfecto, que comete errores, que a veces comete errores graves e importantes, sí. y que va a veces a costarme trabajo enfrentarlos, que voy a necesitar valor y apoyo y amor para enfrentarlos, ¿no? Y esta parte mía que genera la conciencia, que genera también la vergüenza sana, me puede proveer con todo eso. La parte mía que genera la vergüenza tóxica, no. A esa parte no le interesa. Y la forma que yo he encontrado de verlo, que la encontré a partir de un texto de Miguel Ruiz, que obviamente viene desde una tradición chamánica, es la idea de un parásito de la mente, ¿sí? De un como... especie inquilino. Como un inquilino, digamos, una especie como virus de computadora, ¿no? Que sabes como cuando de repente tu computadora tiene virus, no es que el hardware de la computadora esté mal, o sea, la computadora en sí misma no está mal, pero hay un programita que hace que funcione de forma inadecuada, ¿no? Y que si corriges eso, si lo puedes volver a, digamos, borrar todo y tu computadora está bien, puedes seguir trabajando con ella, etcétera. Puede funcionar bien. El punto aquí es darme cuenta que hay esta especie de parásito de la mente, que la forma en la que funciona es, se hace pasar por mí y se hace pasar por mi conciencia. La figura más fácil para que nuestros amigos la entiendan es un inquilino. Sí. Que está en nosotros y es artificial. Exacto. Que además ni existe más que en nuestra mente. Y que además se hace pasar por mí. Ahí la parte que nos confunde, ¿no? Cuando yo escucho que la gente me dice, no, hombre, es que me digo unas cosas horribles, yo me ataco. Esa es la confusión. Ya, ¿no? Estás otra vez dándole fuerza al inquilino. Exactamente. Entonces, el poder descubrir esto en uno es como, para mí fue una revelación, sí. de entender, entonces sí hay una razón por la cual yo me sienta como si yo fuera un ser inadecuado, como si yo fuera un ser defectuoso, pero no es real. O sea, no quiere decir, por el hecho de que yo me sienta así, sí. que de hecho soy defectuosa o que de hecho soy un ser que está mal de alguna forma. Sí. Entonces, al descubrir esto es lo que le permite a uno empezar a relacionarse con la vergüenza tóxica, empezar a relacionarse con la experiencia de ser defectuoso. A ver, ¿no? De alguna manera, sí. lo que nos permite ir armando esta conceptualización de dónde funcionamos, sí. que es el clásico ¿dónde estoy? Sí. Es la naturaleza. ¿Puedes decir un poquito más acerca de eso? Los mecanismos que nos determinan para poder existir, sí. están anclados en la naturaleza. Sí, sí. Y leer bien la naturaleza es ya parte del aprendizaje a niveles sí. trascendentes. Sí, sí. El problema es que la cultura urbana, que es en la que surge toda esta intelectualidad
revisando a la naturaleza, es que la naturaleza nunca preguntó si quería estar aquí o no, ya estaba. Nosotros venimos después. Sí. Y siempre dentro del entorno urbano, que es la polis, el colectivo, cuando están fuera de la naturaleza, empiezan a generar mecanismos de elaboración que se separa del entorno de la naturaleza. Sí. Ustedes me van a decir, bueno, entonces una ciudad, ¿dónde está? Exactamente. Está sustentada bajo criterios que nosotros mismos hemos desarrollado, pero que gran parte de ellos no corresponden a la naturaleza. Sí. Y ahí viene un gran problema muy antiguo, porque las ciudades se están desarrollando desde hace más de 3,000 años. Sí. Es decir, no es un problema nuevo. No es un problema nuevo. Aquí hay un debate muy antiguo en términos de cómo vivir en la naturaleza, pero sin desarrollar mecanismos que no corresponden a ella. Yo creo que es el reto de las futuras generaciones. Claro, y esto está sustentado también justamente en la dinámica de la que estamos hablando. O sea, hay una parte... O sea, la única parte de nosotros que le puede interesar estar como fuera de la naturaleza es una parte que juzga y condena a la naturaleza como inferior. Sí. Es nuestro ego, o sea, no hay a ninguna otra parte nuestra le puede interesar, ¿me explico? Porque dime en qué parte de la naturaleza no estás. Sí, claro. O sea, no puedes hacerlo. Pero vivimos pensando de que podemos elevarnos por encima y aquí aquí tocamos, sin embargo, un tema que está muy vinculado con otras estructuras de poder dentro de la sociedad que tiene que ver con las religiones, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a ver qué es lo que nos dice la religión católica, por ejemplo, ¿no? Sí. Donde hay una dicotomía entre el espíritu, que es lo bueno, y el cuerpo, que es lo malo, y las tentaciones. O sea, perdón, eso es para mi gusto, y esto a mí me enoja mucho, ¿sí? Es una forma de desempoderar a los humanos, ¿no? Porque nos parte, ¿sí? Y todo aquello que nos escinde en lo que es parte de nosotros, que nos hace rechazar a una parte que no sí nos es deja parte de empoderarnos. Nosotros. Exactamente, y nos deja entonces a merced de quien nos viene a decir, ay, ven, haz lo que yo te digo y entonces te vas a salvar o vas a estar bien. Yo creo que es un poco más complejo, tendríamos que también hacer sesiones para revisar el hecho religioso, porque el entorno de las tradiciones sagradas no necesariamente son las religiones. No, sin duda. Por eso yo me estoy refiriendo exclusivamente a las religiones y muy en particular en este contexto mexicano, a la católica, por esta parte de, y te digo, estoy muy consciente que es muchísimo más complejo, pero al aspecto al que yo me quiero referir es a cómo se genera una experiencia de culpa por algo que en realidad es una parte de nuestra naturaleza y que lo que tenemos que hacer es aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo, con nuestros impulsos, con toda nuestra parte vinculada. Fíjense, amigos, que con lo natural. Laura y un servidor estamos decididos a ir revisando muchas cosas los lunes, porque esto apenas comienza. Y justamente de eso se trata este espacio, aproximarse a esta dimensión multicapas que tiene el universo. Insisto, nosotros estamos ahí, nosotros venimos después. Sí. Y hay mucha prisa por clasificarlo todo y darle una solución en tanto maquinaria o mecanismo que forma parte de... Y esto no es posible. Este afán intelectual de poder saberlo todo no es posible. No. Son esfuerzos de la naturaleza, de nuestra mente, para poder temporalmente apropiarse de la realidad, pero tampoco es posible porque no te puedes apropiar de nada. Claro. No te puedes apropiar de nada. Si de ti mismo no te puedes apropiar, que ese es el que está más cerquita, imagínate que tú pretendas apropiarte de un árbol y que tú digas, mi árbol. No puedes. No podemos apropiarnos de nuestro cuerpo, no podemos apropiarnos de nuestros hijos. Yo te diría, en una reflexión para dejarlo ahí entre nuestra canasta de temas, de conversaciones, en términos de qué podríamos apropiarnos. Y la respuesta, ustedes verán si sí o si no, es de nada. De nada. Pero bueno, ahí lo dejo para poder revisarlo durante estas semanas de desarrollo humano.
Sin embargo, hay un asunto bien interesante, además de la naturaleza, que son los valores. Sí. Y los valores estarían inherentes o específicamente siendo la expresión misma de la conformación nuclear del ser humano. ¿Cuáles de estos valores, cuando son convocados en su mayoría, dime uno tan solo? Bueno, la vida misma, ¿no? El respeto. Respeto, ese es un valor intrínseco. Lo que implica cada uno de estos valores son lo que las tradiciones han venido manteniendo como algo importante en nuestros mecanismos fundamentales. Finalmente, las tradiciones sagradas de lo que se han encargado es de expresar y sostener mecanismos para darnos cuenta dónde estamos, cómo debemos de interactuar dónde estamos y después cómo podemos generar mecanismos de trascendencia. Es decir, expandir nuestra relación que tenemos con nosotros mismos y con la naturaleza. La naturaleza son la vida y se nos olvida, de nuevo tú dijiste muy bien, que todo lo que existe fuera de los seres humanos es inferior. ¿Y qué crees? O bueno, ese es como se ha visto por ciertas por corrientes, siglos, ¿no? Sí. Este pensamiento centroeuropeo pretende que su visión sea la que rige al universo, es la que rige al grupo de pensadores que existieron en una determinada región, en un proceso histórico específico, nada más, dedicados al control de los mecanismos del pensamiento. Sí. Y como lo tenían bien claro que se controla, entonces lo exportaron, generando una ideología y ni siquiera dándote permiso de cuestionarte. ¿Funciona así? Claro, y también, ni siquiera. Y también que un punto que para mi gusto es muy importante es, y también sin conciencia de que muchas veces lo que genera ese impulso de control es el miedo, es una realidad emocional basal, que va exactamente por debajo de la conciencia muchas veces, y que no es asumido, en parte también porque hablando de esta idea de valores que para mi gusto también está vinculado con una imagen, por ejemplo, la imagen de qué significa ser hombre, en el sentido hombre, masculino, de género, ¿me explico? Género. Como hombre, a muchos hombres les dan el mensaje de que cuidado con tener miedo, cuidado con ser vulnerable, cuidado con tener dolor, cuidado con aparecer entre comillas como un ser débil. Porque rompes la imagen. Exacto, y que entonces ya no eres hombre y por lo mismo esto le genera a muchos hombres la incapacidad de poder vincularse de forma sana con sus propias emociones. Y como hablábamos también la vez anterior, las emociones siendo una forma de navegar nuestras relaciones, es decir, es un sistema de información, muchos hombres se quedan sin vincularse con esta información que puede ayudarles a tener mejores relaciones, a tener relaciones más armoniosas, más reales y más maduras, ¿no? Y que mientras no tengamos claro eso, va a ser muy difícil que revisemos estos otros temas más grandes de procesos sociales, de la ideología, de todo esto que tiene componentes emocionales que están actuando de forma inconsciente, ¿no? Ahí regresando a esto que decíamos de las experiencias que son como multidimensionales. Sí. Muchas personas pueden estar muy conscientes de la parte como más cognitiva de la experiencia, donde están analizando, el más en pensando, corto, ¿no? Sí, pero que no se dan cuenta que hay un tono subyacente a todo esto que tiene un carácter emocional, donde muchas veces hacemos cosas por miedo. Y ni cuenta nos damos que es el miedo lo que nos está rigiendo. Y mientras no tengamos una relación clara con ese miedo, lo entendamos y podamos abordarlo. Freud decía las pulsiones de muerte. Sí, exacto, también. Pero bueno, yo te quería comentar, vamos a una pequeña pausa, son las 10:43, vamos a identificar nuestro canal muy rápido y regresamos para ir, como acostumbramos, mostrando ya algunos mecanismos para que los llevemos a casa, a oficina, al parque, a donde usted se vaya, lléveselos. Finalmente también es una cancha donde usted puede opinar, exprésese a través del chat en vivo, usted puede recomendarnos temas
que quiere que ustedes puedan participar, o si no, que tratemos nosotros aquí en el estudio. Son las 10:43, regresamos después de esta pequeña pausa. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Bien, pues son las 10:44. Ya te vas a ir tú también regresando de corte, saludar, para que bueno, vayas pues claro que sí, capacitándote en la comunicación de este tipo, y por lo menos. Vez porque no tengas sí. tu propio programa. Interesante este reto que nos planteamos, ¿no? Revisar, sí. ¿por qué sí. no? Darnos claro. oportunidad de revisar. Claro. Sí, es así. Claro, porque finalmente sin esa reflexión que nos permite el ponernos a revisar, no hay crecimiento, ¿no? No hay el ir conectando diferentes elementos y ir aumentando nuestra capacidad de comprender el mundo en el que vivimos. Y mejor manejo. Y mejor manejo, sin duda. Tú decías, al final un efecto social Uh-huh. que se convierte en un colectivo, sí. no es otra cosa más que una expresión colectiva del individuo. Sí. Y por eso tu acento y haces bien, ok, está muy bien estudiar los fenómenos sociales, los fenómenos políticos, los fenómenos ideológicos, los fenómenos de las creencias, que al final ahí vamos de gane, sí. porque no hay un solo lugar en donde no estemos expuestos a eso. Hoy más que nunca los medios de comunicación, sí, sin duda. donde tú sacas un concepto, Gamdam, menso, ¿cómo se llama? ¿Vale? El de Gangnam, que hizo 6 millones de hits en YouTube, es un coreano. Sí. Con esta canción, 6 millones de hits en menos de una semana. Sí. Es inaudito, rompiendo todos los fenómenos de la comunicación, de todos los videos que se habían hecho antes. Y si tú observas el video en términos de un análisis de lo que ahí ocurre, es un control sobre los mecanismos de la bestia. Uh-huh. ¿Y cuál es la bestia? La pulsión sexual, Uh-huh. que es la pulsión de vida. Uh-huh. Cuando está a caballo, cuando salta, cuando está... Es una expresión libre de su energía sexual y de cómo hace patente y evidente que hay una sujeción y un control que se intercambia. Primero él controla, luego la chava controla, uh-huh. y luego al final se sabe que estamos ahí expuestos. Fíjate qué uh-huh. interesante, uh-huh. cómo el mecanismo del erotismo, la sexualidad y el manejo de la pulsión de vida están en el video de la historia de los medios de comunicación, generando un fenómeno. No están tratando el uh-huh. llegar al espacio, la conexión uh-huh. con los extraterrestres, uh-huh. que somos maquinaria, o sea, nada que ver, sí. Es como back to the basics otra sí, vez, ¿no? Sí, y creo que ahí, hablando justamente de la conciencia, ese ha sido uno de los mecanismos utilizados para reprimir justamente el impulso sexual. Y de nuevo, pensando que hay... Controlar. Sí, ¿no? Vergüenza sana y vergüenza tóxica. Desde el lado de la vergüenza sana, lo que nos permite es saber que, bueno, por supuesto que no tiene nada de malo la dimensión sexual del ser humano. Sin embargo, no está ahí para que agarremos y la compartamos con todo mundo tampoco, ¿me explico? Entonces, la vergüenza sana nos puede permitir generar como un marco, un marco, ¿no? Sí. Un marco sano. Un vehículo. Sí, para podernos relacionar con nuestra propia sexualidad. Con nosotros mismos. Y con otro, porque al final de cuentas, vamos, si hay
aspecto de la dimensión humana que es relacional en su naturaleza más profunda es el sexual, ¿no? O claro. sea, entonces inherente, pero sí, con diferentes usos. Sin duda. Y que no es genitalidad. No, y no es genitalidad nada más. Ahora, el punto relacionado con la vergüenza es que si nosotros podemos relacionarnos de forma sana, no tenemos por qué sentir vergüenza acerca de nuestra sexualidad. Ahora, ahí está la otra parte, de nuevo, la vergüenza tóxica, ¿no? Donde el simple hecho de ser un ser sexual ya nos provoca vergüenza. ¿Me explico? Sí, entonces, si tenemos una comprensión de estos dos tipos de vergüenza, una nos apoya. Que ese es el metrosexual, finalmente, ¿no? Que se está cuidando estéticamente, que desarrolla sus músculos y que está mostrando sí, su tamaño de pene. Es decir, el metrosexual es justamente un aviso de que está exactamente al revés su situación. Claro, y eso está sustentado no es sano. desde la vergüenza tóxica, ¿no? De decir, de alguna forma soy insuficiente, entonces tengo Ahí que está. compensar, Te ¿no? conviertes en un metrosexual. Sí, sí, ¿no? Y realmente lo que está Cuando detrás no tiene de que eso, ver el tamaño del pene, no, claro. no tiene que ver sí, todo ese sufrimiento que en algún momento dado significó no tener una sexualidad funcional. Y cómo nosotros lo convertimos lo extrapolamos, ¿no? Claro, pero es por la incapacidad que tenemos de estar con el dolor que eso nos genera y de revisar las cosas desde un lado más maduro, ¿no? Entonces, finalmente, como yo veo esto es, todos aquellos espacios donde nos sentimos de alguna forma inadecuados son una invitación a una relación más profunda con nosotros, ¿sí? Pero normalmente lo que hacemos, que también me parece muy comprensible, ¿no? Visto desde un lugar de compasión, se siente muy feo cuando sientes que de alguna forma tú no das el ancho. Duele, entonces hay una es lectura, muy natural. hay una reacción. Claro, y es muy natural ¿Se puede que llamar queramos nosotros. impotencia? Es una incapacidad finalmente, poca inteligencia. ¿Y eso qué crees? Falta de madurez, Gerardo. Pero también tiene soluciones. Por supuesto, y lo ese que es el aquí punto, ¿no? debe quedar muy claro sí, es que en realidad no hay bueno ni malo. Si no hay poco o mucho. Y si hay poca inteligencia, ¿qué crees? Puedes mejorarla. Sí, o sea, es algo que se puede desarrollar y a fin de cuentas lo que estamos tratando de hacer es abrir espacios para que cosas que pensamos que igual y no necesariamente se pueden resolver, veamos que sí hay formas de resolverlo, que son formas que cuestan trabajo. ¿Por qué? Porque enfrentar nuestro dolor, nuestra vulnerabilidad, nuestro miedo, nuestra vergüenza, requiere de valor y requiere de un apoyo, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de nosotros no sabemos cómo hacerlo, ¿no? O sea, el poder ya dijimos que ahí viene la Universidad de la Conciencia, Sería maravilloso, y que esa se encargara de sentar a los secretarios de educación sí, y decirles, señores, necesitamos, así como tenía su materia de ética y su materia de civismo, que por cierto ya regresa con la nueva reforma educativa, sí, una materia de inteligencia emocional. Totalmente. Sería increíble. Claro, y la otra es que también para poder manejar estos temas, así necesitamos de un espacio que se sienta seguro, porque de contención. o sea, si estos temas no son manejados de forma adecuada, pueden tener un impacto de veras muy fuerte en las personas. O sea, es importante reconocer nuestra vulnerabilidad para trabajar con la vulnerabilidad. Entonces, yo necesito asegurarme que si yo voy a abrir estos temas, lo voy a hacer con gente que puede entenderlo, que tiene la capacidad de llevarme, ¿no? Por este proceso de forma verdaderamente capaz, ¿no? Y no, por eso mismo, no con cualquiera puede uno abrir esto. 3 minutos, ya se nos fue el tiempo para variar. Sí. Me encanta que se agote porque eso nos da pie para más temas. ¿Qué podemos compartir con los amigos, las amigas que nos están viendo y ponernos a trabajar? ¿En qué nos vas a compartir, a recomendar trabajar esta semana? Esta semana yo diría que, considerando que el tema de hoy fue el punto pivote, o sea, como pivote, ¿no? Fue la conciencia, el revisar nuestra propia conciencia, o sea, ¿dónde estoy yo parado en términos de cómo me concibo yo a mí mismo? Entonces, empezar a revisar dónde yo soy capaz de reflexionar y acercarme a lo que voy sintiendo, a mis experiencias y dónde me retraigo, ¿no? Para empezar a revisar dónde están los espacios de desarrollo para mí, ¿no? ¿Qué hago yo con mi miedo? ¿Qué hago yo con mi vergüenza? ¿Qué hago yo con mi dolor? ¿Lo comparto
con quién sí, con quién no, y hacerlo de veras de forma compasiva, sin juzgarnos. Si descubro que la verdad tengo un chorro de miedo y hay un montón de gente a la que nunca le digo nada, no es que esté mal, es simplemente darme cuenta, ok, hago esto. Y la semana que entra vamos a tener una lectura de mecanismos para saber qué hacemos con eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque ya me di cuenta, pero ¿y luego qué cosa, no? Lo primero que les diría, para que se queden con esta herramienta el día de hoy, es, y en este ejercicio, traigan compasión. Recuerden que somos seres humanos, somos imperfectos. Compasión entendida en una profunda, amplísima e ilimitada aceptación. Sí, es de cómo aceptación. Estamos, así. Y la otra es, de veras, basada en una comprensión de que esta es la condición humana. Todos pasamos por momentos de miedo, de dolor, de vergüenza, de vulnerabilidad, y no, por más que sean difíciles, no es que sean malos en sí mismos. Es parte de lo que nos ayuda a conectarnos. Si pensamos cuando vemos un bebé recién nacido y la sensación de ternura y amor que sentimos. Eso es compasión. Eso es compasión y está basado en la vulnerabilidad. No, entonces aceptemos eso. Compassion es una infinita capacidad de aceptar al otro tal cual es. Y empieza ahí aquí, nos quedamos. Empieza con nosotros. Con nosotros mismos. Sí. Muchas gracias. Que tengan linda semana. A los que nos acompañaron durante este programa, y sobre todo gracias a Laura. Gracias que a ti, Gerardo. Está con nosotros los lunes abriendo. Realmente me encanta esta charla de los lunes, para aprender un poco más sobre nuestros mecanismos. Estuvo apareciendo el correo electrónico de Laura, ¿verdad? ¿Vale? ¿No? Pues me encantó que no apareciera. Sí, es parte de lo que tenemos que hacer. Doctora Laura Calderón Terapia @gmail.com. Ahí está. Es una de las primeras cosas que sí. podemos hacer, poner los supers y poner ahí el correo electrónico. Sí. Ahí lo van a colocar para que se quede grabado. Y las personas que quieran asesoría, que quieran tratarse, que quieran hacer contacto contigo, con ahora sí gusto. lo pueden hacer. Doctora Laura Calderón Terapia. Está mal escrito. No, doctora es DRA. Laura Calderón Terapia. En gmail.com. Ahora sí vamos a dejarlo bien registrado para que los amigos que lo ven en repetición y dicen, bueno, vale la pena hacer contacto con un experto, lo pueden hacer. Gracias. Ahí está, doctora Laura Calderón Terapia @gmail.com. Te vamos a hacer uno de Planeta. Sale pues, maravilloso. Para que sea mucho más fácil, Laura Calderón. Pero bueno, ya te lo gestionamos y lo tendremos pronto para dentro de 8 días. Muchísimas gracias, Gerardo. Mientras, pues ahí está, doctora Laura Calderón Terapia @gmail.com. Gracias, Laurita. Gracias a ti, Gerardo, que tengan linda semana. Linda semana, quédese con Mariana Mejía, su programa Nueva Mujer, tan pronto termina este programa. Buena semana, buenos días, hasta luego.